Así la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con el estudio de la epístola a los Efesios. Y hoy ya vamos casi por la última parte ya. Vamos a leer el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 9. Estamos, como he dicho, ya para finalizar esta epístola. Dice el capítulo 6: Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos o señores, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, los versos de hoy nos va a tocar hablar un poco sobre la relación de los hijos con los padres y de los padres con los hijos y de los siervos con los señores y de los señores con los siervos. Realmente, cuando estos capítulos hemos estado viendo, vemos que Dios siempre tiene un equilibrio y no inclina la balanza para un solo lado, como nosotros, que tendemos siempre a inclinar la balanza a lo que nos conviene, ¿verdad? Sin embargo, el Señor siempre tiene un equilibrio en todo. La semana pasada estuvimos hablando del matrimonio y vimos cómo el Señor le manda a la esposa a sujetarse a su esposo, ¿verdad? Pero cómo le manda al esposo a amar a su esposa. Entonces, no solamente la mujer debe estar sujeta, sino que el hombre tiene que amar a la mujer. Y ahí es donde está, como dicen, el equilibrio que se mantiene allí. También estuvimos viendo que el matrimonio es una figura de Cristo y de la iglesia. Es por esa razón que las mujeres se les manda a estar sujetas. ¿Por qué? Porque la mujer representa a la iglesia y el hombre representa a Cristo. A veces hay muchas hermanas que no entienden por qué siempre son los varones que tienen que presidir, llevar la delantera. No es porque sean machistas, nada de eso, no, sino porque el hombre representa a Cristo y la mujer representa a la iglesia,
Ahí en Efesios 5 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, las casadas lo deben estar a sus maridos en todo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ella debe estar sujeta a su marido en todo. Pero el hombre representa a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Entonces vemos que cómo Dios diseñó el matrimonio para podernos hablar del misterio de Cristo y de la iglesia. Entonces, en estos pasajes que estudiamos la semana pasada, vemos cuál es el modelo que Dios tiene para que un matrimonio pueda funcionar bien. Y el modelo es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y la mujer debe estar sujeta a su marido como al Señor, y el marido debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. No es el patriarcado, donde el hombre trata a la mujer como un objeto, la maltrata, porque bueno, él es el hombre y todo el mundo me tiene que hacer caso aquí porque él es el déspota de la casa. No, tampoco es el matriarcado, donde es la mujer la que manda al marido. No es así, sino que todo tiene que tener un orden. Entonces en el matrimonio vemos el amor de Dios representado por la sujeción de la mujer y el amor del marido hacia la esposa, como decía un hermano. Es cierto que tú eres el rey, pero tu esposa es la reina. Ese machismo del diablo, que mi Señor lo reprenda, decía un hermano una vez. Entonces la Biblia siempre tiene, hermano, un equilibrio. Entonces cuando las escrituras nos hablan del hogar, tampoco deja por fuera a los hijos. ¿Se da cuenta? Ni siquiera deja por fuera a lo que nosotros ministramos, como era en el caso antiguo. En los tiempos del Nuevo Testamento existía lo que era la esclavitud. Eso era algo normal para ellos. Si usted era un hombre de dinero, usted podía comprar siervos y siervas para que le trabajaran. Y eso era algo normal, legal. Entonces, la palabra de Dios no solo le da mandamientos a la esposa y al esposo, sino que habla también de los hijos y de los padres. Ahora en 2 Timoteo 3, 1 al 2, nos muestra cómo va a ser el carácter de los hijos en los últimos tiempos. Vamos a verlo. Segunda de Timoteo 3, 1 al 2. Segunda. Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra peligroso en el original es tiempos duros, tiempos difíciles. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Entonces, esto es lo que dice la Biblia que va a caracterizar los últimos tiempos.
Y es lo que estamos viendo. Hijos que son aborrecedores de sus padres, ¿verdad? Hijos que son rebeldes, que son contumaces. Realmente la generación que estamos viviendo es una generación donde ya prácticamente los hijos hacen todo lo que quieren. Y hay hijos que hasta le pegan a la mamá. Ya lo hemos visto, ¿eh? Porque eso es lo que dice la palabra. En el último tiempo, Juan el Bautista dijo, será generación de víboras. Sin embargo, cuando la palabra aquí nos está hablando sobre los hijos, esto lo está hablando a creyentes, a hogares de creyentes. ¿Por qué? Porque la carta de los Efesios fue escrita a las iglesias gentiles. Entonces esta instrucción acerca de los hijos tiene que ver con hogares cristianos, hogares de padres que profesan la fe en el Señor. Entonces, ¿cómo debe ser esa relación de padres a hijos? En el mundo sabemos que el mundo tiene otros lineamientos. Ellos tienen otras cosas. Ahorita en el mundo, si usted le pega a un hijo, lo demandan. Eso es terrible. No sé aquí, pero en Venezuela llegó una ley que le llamaban la ley de la lona. Eso, cuando pusieron esa ley, toda esa juventud se echó a perder. Porque si usted le pegaba a un niño, entonces lo demandaban. Entonces iba usted a la cárcel por corregir al muchachito. Eso es el mundo, ¿no? El mundo tiene todas esas cosas. Y los psicólogos dicen que el niño usted no le puede pegar porque lo traumatiza. Entonces cuando llega a los 13 años tampoco le puede pegar porque entonces se le va de la casa, entonces no lo corrijo. Eso es lo que dice el mundo, ¿no? El mundo está, como dice un hermano, esto está al revés. Pero entonces la palabra nos da a nosotros, como dicen, las instrucciones para poder guiar a nuestros hijos. Entonces fíjense que ya vimos en los capítulos anteriores cómo el Señor le habla a la esposa y luego le habla al esposo. Ahora el Señor le va a hablar a los hijos. Entonces dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es decir, que Dios desea que sus hijos obedezcan a los padres, porque esto es justo, es decir, es lo correcto, lo que Dios requiere. Los hijos están para obedecer a los padres. Y Colosenses dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Entonces a veces la obediencia, nuestros hijos a veces no entienden que el obedecer trae bendición. Entonces piensan que obedecer es porque realmente se les quiere imponer algo. Y realmente no es así. El padre sabe lo que está haciendo y el deber del hijo es obedecer. Proverbio dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no te olvides de la enseñanza de tu madre. Entonces es necesario que los hijos sean obedientes, porque eso les va a traer bendición. ¿Qué pasa cuando un hijo no obedece? Entonces después le vienen las consecuencias.
Entonces, ¿por qué será que a mí me está pasando esto? Bueno, porque resulta que un día mi papá me dijo una cosa, mi mamá me dijo algo y yo no le presté atención. Y parece mentira, pero el padre y la madre tienen como una intuición. Eso es una cosa misteriosa. Cuando el padre le dice a una hija, ese hombre no te conviene, mejor que le haga caso. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a llevar las consecuencias. Cuando el padre le dice al hijo, no te conviene, esta mujer debe obedecerle. ¿Por qué? Porque tarde o mañana van a lamentar. Yo conocí una señora que ella lloraba porque la hija era muy rebelde. La hija se le fue con un hombre. Entonces ella me llamaba y me decía, estoy desesperada. ¿Por qué me pasa esto? Y yo le dije, pero ¿cómo fue su relación con su mamá? Entonces mi problema es que yo a la edad de 15 años me le fui. Ah, bueno. Entonces sí tiene la consecuencia de no haber obedecido a tu madre. Entonces la madre tiene como una intuición. El hijo no la oye, bueno, después llevará su consecuencia por no haber oído la voz de la mamá o la voz del papá. Entonces por eso la palabra dice, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer, hacerle caso, es la primera parte, lo que el Señor le dice a los hijos. La segunda cosa es, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, valorar a los padres. Y no se trata de honrar a los padres simplemente el día que el mundo dice. Porque el mundo tiene un día. Ese día está disfrazado y muchos cristianos pues lamentablemente caen en eso. Que el Día de la Madre. Ese día lo inventó el catolicismo para honrar a la Virgen María. Entonces por ahí viene la cosa sutilmente. Todo el Día de la Madre, el hijo compra 4 vasos, se los entrega a la mamá y cuando se emborracha, todos se los quiebran los pies. ¿Sí o no? Ese es y entonces la gente cree que está honrando a los padres, a la madre ese día. Y ese día, bueno, pues, le compran de todo a la mamá y el resto del año le sacan la madre a la mamá. Bueno, ¿qué no le dicen a la mamá? No la consideran. Porque eso es lo que el mundo ha puesto. Pero la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Eso es todos los días. Eso no es el 5 de mayo, no me acuerdo qué fecha es esa. Es todos los días que el hijo debe honrar al padre y a la madre. Y dice que es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Ah, que a mí nunca me ha ido bien. Tiene que revisarse por qué no le ha ido bien. No le ha ido bien, a lo mejor no honró al padre y a la madre. Y la palabra dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que aquí está el secreto para vivir bastante y para que nos vaya bien. Yo escuché que a los chinos les va muy bien. ¿Por qué? Porque los chinos honran mucho a la madre. Para un chino la madre es algo especial. Pero no es algo que lo hacen el Día de la Madre. No, es todos los días. Honrar a la madre, valorarla, respetarla, considerarla,
Y dice que es un mandamiento con promesa. Porque es que hay mandamientos que tienen promesa del Señor. Si los cumplimos, el Señor. Y yo digo que esto puede funcionar hasta los impíos. Parece mentira porque son cosas, leyes que el Señor tiene. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Entonces eso es lo que el Señor le dice al hijo. Dos cositas: obedece a tu padre y a tu madre y hónralos. Y tienes ahí, como dicen, el futuro asegurado. Ese es el mandamiento. Y uno siempre tiene que decir a los hijos, si quieren recibir la bendición, obedezcan. En la obediencia hay la bendición. Tal vez al momento ellos no entienden. Creen que es que el padre es necio, es caprichoso. Pero luego al futuro dirán, mi papá y mi mamá estaban en lo cierto. Uno sabe que ellos están en lo cierto cuando ya está viejo, ¿verdad? Cuando uno ya tiene hijos, ya uno se da cuenta que ellos están en lo cierto. Mientras que uno no llega a tener los hijos y no llega a cierta edad, uno todavía. Pero ya después, cuando uno va madurando, uno se da cuenta, oye, papá tenía razón, mamá tenía razón. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que el Señor le dice aquí a los hijos. Y es muy importante que ya los hijos comiencen a leer el libro de Proverbios. El libro de Proverbios está la instrucción para nuestros hijos. Creo que debe ser una tarea que debemos darle a nuestros hijos. Que lean el libro de Proverbios. Porque en el libro de Proverbios está la instrucción. Dice, para aprender sabiduría e inteligencia, para darle sagacidad a los simples. Ahí en el libro de Proverbios es un libro muy importante. Yo cuando me convertí al Señor, yo nunca tuve un padre en la casa. Siempre tuve a mi mamá. Pero yo empecé a leer Proverbios. Y Proverbios me enseñó muchas cosas. Entonces es necesario que los hijos lean los proverbios, que son importantes. Y que recuerden que el Señor dijo, obedece a vuestros padres, no dicen algunas cosas, dice Colosenses, en todo, porque esto es bueno. Dios se agrada de la obediencia. Si nosotros vemos el Antiguo Testamento, usted puede ver que los hijos que fueron obedientes a los padres recibieron bendición. Pero los hijos que fueron rebeldes y que no oyeron la voz de los padres recibieron la desgracia. Ahí están los hijos de Eli. Los hijos de Eli que recibieron la desgracia. No oyeron la voz del papá. Pero el papá tampoco les estorbó. Y entonces, bueno, les vino la desgracia. Entonces ya aquí vemos cómo el Señor le habla a los hijos. Porque no se trata que esto lo está diciendo el hermano Carlos. No. El Señor está diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. Ahora en el verso 4, ahora el Señor le va a hablar a los padres. ¿Qué le dice el Señor a los padres? Y vosotros padres, no provoquéis a ira
a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 4 dice que no provoquemos a ir a nuestros hijos para que no se desaliente. O sea que nosotros también como padres podemos fallar. Podemos provocar a nuestros hijos que se desalienten, que en lugar que quieran servir al Señor, no quieren servir al Señor. Porque no sabemos tratarlo. A veces, hermano, el trato que le damos a nuestros hijos es un trato déspota. Entonces ellos se desalientan, ¿sí o no? O a veces se airan con nosotros por la manera como nosotros los tratamos. Una vez le pasó algo al hijo mío, estaba llorando y yo empecé a reírme por lo que le habían hecho, pero en juego. Y él dijo, la palabra dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y era verdad, porque a veces uno, entonces también, hasta puede burlarse de un hijo. Entonces eso hace que el hijo se aire, o que el hijo se desaliente. Entonces, el Señor tiene que ayudarnos a que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Que no hagamos que ellos se desalienten. Más bien que ellos puedan seguir al Señor. Los métodos para disciplinar a los hijos, pues son muchos. El Señor le da a cada quien su método y la palabra también lo da. Pero es importante lo que dice aquí. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Yo conocí una hermana que tenía unas hijas y de repente las hijas le contaban cosas a la mamá y la mamá las decía, se las decía a otras personas y las hijas se iraban con la mamá. ¿Por qué? Porque ellas no veían en la mamá que era una persona de confianza. Se desalentaban con la mamá. Entonces, aquí dice padres, y está hablando del padre y de la madre. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación al Señor. La palabra disciplina es instrucción, educación. Hay que instruirlos. Dice, y en amonestación del Señor. Estaré recordando, mira, lo que el Señor dice. El Señor dice así. El Señor dice asá. Mira lo que el Señor dice. No hagas esto porque mira lo que la palabra dice. Hay que amonestarlo en el Señor. Y a veces hay que citarle la palabra. Si es mentiroso, mira, la palabra dice que no mienta. No estés mintiendo. ¿Sí o no? Una de las cosas que le pasó a Elí en el Antiguo Testamento dice que él oía todo lo que los hijos hacían y no decía nada. Y el Señor dijo, usted nunca estorbó a sus hijos. A veces hay que estorbarlos. A veces hay que ponerse delante. Y hay que amonestarlos. Pero dice aquí, amonestarlos en el Señor. Citarles la palabra del Señor. A veces uno puede hablar con su propia palabra, pero es mejor, mire lo que dice aquí la palabra. Venga, mire lo que dice aquí, lo que el Señor exige de usted. Usted no está haciendo esto bien. Mire lo que dice la palabra. Entonces, es un asunto, hermano, tremendo lo que vemos aquí. Uno, la responsabilidad que tienen nuestros hijos. Y dos, la responsabilidad que tenemos nosotros. Y obviamente que criar hijos no es algo
como tan fácil, ¿no? Es una cuestión que como que es que vamos aprendiendo a medida que vamos caminando con ellos. Entonces, ahí está la instrucción para los hijos y está la instrucción para los padres. Y obviamente que como padres también tenemos que orar por nuestros hijos para que nuestros hijos sean salvos. Porque a veces nosotros creemos que porque ellos nacieron en un hogar cristiano, pues ya ellos son cristianos. Y a veces nosotros tenemos que orar por ellos para que el Señor se revele, para que el Señor los salve, para que el Señor obre en ellos. Porque es cierto, nosotros podemos instruir al niño, pero la obra de salvación es una obra del Espíritu. Ningún padre puede hacer que un hijo sea salvo. Es difícil, humanamente hablando. Solamente una obra del Espíritu Santo. La mamá de Hudson Taylor, un misionero que estuvo en la China hace años, ella envió a su hijo a estudiar en una universidad fuera de su casa. Y ella siempre se preocupaba por su hijo, pero lo tenía lejos. Pero siempre oraba por él. Señor, salva a Hudson Taylor. Sálvalo. Y Hudson Taylor dice que mientras que vivió en esa ciudad, vivió una vida desenfrenada. Pero la mamá nunca dejaba de orar por él, hasta que un día Hudson Taylor llegó a ser salvo, gracias a que la madre oraba por él. Todos debemos orar también por nuestros hijos. Debemos pedirle al Señor que los salve. Una vez que el hijo es salvo, pues ya sabemos que el Espíritu Santo toma el control de él, ¿sí o no? Pero entonces, bueno, que el Señor nos dé la sabiduría, como dice aquí, para no provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Y los hijos siempre están viendo a uno. Lo tremendo es que los hijos saben quiénes son los padres. Ellos lo conocen a uno, porque ellos viven con uno. Entonces tenemos que darle primero el ejemplo a ellos. No vaya a pasar como el muchachito que le dijo al pastor: pastor, yo quiero que mi mamá y mi papá se vengan a vivir aquí, a este templo. ¿Y eso por qué? Porque es la única manera donde yo los veo tranquilitos. Porque en la casa parece el perro y el gato. Pero cuando llegan aquí a la iglesia, paz, dulce paz, paz, dulce paz. Hay paz nada más ahí, decía el muchachito. Todo es tremendo porque a los primeros que ven nuestra vida son los hijos. Parece mentira, pero ellos nos están viendo. Y ellos saben si somos creyentes genuinos o no. Ellos lo saben, porque ellos van viendo nuestras actitudes, nuestra vida. Y si verdaderamente somos padres piadosos, vamos a impactar esa piedad en ellos. Pero si lo que llevamos es una religión, ellos se van a dar cuenta. Yo conocí una muchacha que ella fue abandonada. Ella la abandonaron, huérfana. Y la adoptaron 2 padres cristianos. Ella me dice: yo crecí, hermano, odiando a esos padres cristianos. Los odiaba a muerte. Me dice: en la iglesia era una cosa, en la casa eran otra. Los maltratos que yo recibía de esos padres era horrible. Crecí, hermano, me dice ella, odiándolos. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de todo yo me enseñaba la palabra.
Y yo me enamoré del Señor. Y llegó un momento, dijo ella, que me le fui. Me le fui de la casa. Y a los años, yo me convertí al Señor. Gracias a la palabra de Dios que ellos predicaban, pero no era el ejemplo que yo quería ver. Y dice, después retorné y les pedí perdón. Y los perdoné porque yo los odiaba. Pero me dice la muchacha, caso interesante, yo crecí odiando a esos padres. Los odiaba a muerte. No veía la hora de salir de esa casa. Y yo, pero ¿y cómo va a ser? Sí, hermano. Pero el milagro más grande era la palabra. O sea, que la palabra estuvo en el corazón de ella. Lo que hace el Señor, ¿no? Entonces, por eso, pues, hermano, el Señor nos habla aquí a los hijos y habla a los padres. Pero luego el versículo 5 dice siervo, y esta palabra siervo en el original es esclavos. Una persona comprada a precio. Entonces a los esclavos el Señor dice que obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. Porque ¿qué era lo que pasaba? De repente había un amo o un señor que se convertía al Señor y comenzaba a hablarle la palabra a sus siervos, y algunos se convertían. Entonces, ¿cómo se convertían? Ya no querían obedecer. Ya no querían hacer las cosas. Porque bueno, ya yo me convertí al Señor, ya yo soy hijo de Dios y mi patrón también. Sin embargo, el Señor dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo. O sea que el mandamiento para ellos era que tenían que servirle como a Cristo. Porque a veces, hermano, uno cree que si uno está haciendo un trabajo, tiene que hacerlo como para Cristo también. Y dice aquí, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya había muchos esclavos que comenzaban ya a convertirse al Señor. Pero entonces eso tenía que hacer de ellos que fueran las mejores personas, los mejores esclavos. ¿Por qué? Porque ya tenían a Cristo. Ahora esto lo aplican a los trabajos seculares, pero yo me atengo a lo que dice aquí. Cuando habla de los siervos, eran esclavos comprados en la casa. Ahora puede ser aplicable también en el sentido de si usted es un trabajador. Entonces usted debe hacer su trabajo bien, como para el Señor. Debe obedecer al jefe. No le vaya a pasar a usted como un señor que él decía, yo cristiano no contrato, porque son los que más mal me quedan. A veces pasa así, hermano, ¿verdad que sí? A veces los cristianos somos los que más mal le quedamos a la gente. Y aún a los mismos hermanos. Parece mentira, pero había una hermana que contrataba a una hermana que le limpiara una casa. Y la hermana limpiaba siempre la casa de cualquier manera. Y un día le digo, hermano, usted tiene que hacer el trabajo mejor porque es para una hermana, como para el Señor. Pero hay entre los cristianos cosas así, hermano, que cuando le trabajamos a un hermano, entonces le trabajamos mal. ¿Sí o no? Le hacemos todo ahí. Y no debe ser, porque dice que debemos hacer todo como para el Señor, para agradar al Señor. Y si estamos en un trabajo, pues tenemos que dar el testimonio. Que no vaya a decir el jefe, bueno, pues contraté a este cristiano, es más flojo,
más irresponsable, mejor contrata un impío. ¿Sí o no? Pero a veces damos ese mal testimonio ahí, delante de los inconversos y delante de los hermanos. Porque a veces no es el mal testimonio nada más ante el inconverso, sino que yo le doy mal testimonio a los hermanos. Porque me contratan a trabajar y yo no hago las cosas como los hermanos quieren, ¿sí o no? Entonces, esto también puede ser aplicable. Y dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Aquí me voy a lo que dice la palabra, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿sí o no? Si yo le quedo mal a alguien, pues el Señor me va a pedir cuenta. Entonces aquí fíjese el trato que el Señor le dice a los siervos: obedezcan en todo, con temor y temblor, con sencillez como a Cristo, no sirvan al ojo, no hagan nada para que los estén viendo, sino como los que quieren agradar al Señor, y sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor. Porque en la vida hay una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. A veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué esto? Porque eso fue lo que sembraste. Ni siquiera un castigo del Señor, sino que eso sembró y eso cosechó. Entonces también dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Se da cuenta? Es que la Biblia tiene un equilibrio. La Biblia le da un ramazo a uno, pero un ramazo para el otro. ¿Sí o no? Le da por aquí a uno y al otro. Porque es que la palabra es, hermano, cuando uno habla la palabra, esto corta para allá y corta para acá, ¿sí o no? Porque es una espada de doble filo. La palabra es, yo me quedo impresionado. Corta para allá y corta para acá. Entonces dice, vosotros, señores, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Fíjense. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. O sea que los mismos amos también tenían que saber cómo iban a tratar a sus siervos. Y Dios se agrada en todo, en todas estas cosas. Se agrada que las mujeres sean sujetas a los maridos, que los hombres amen a las mujeres, que los hijos obedezcan a los padres, que los padres no asperéis a nuestros hijos, que los siervos sirvan bien a sus señores, que los señores traten bien a sus siervos. Todo eso refleja, hermano, la autoridad del Señor y el gobierno del Señor en toda nuestra vida. Entonces, ya cuando vemos esto aquí, pareciera que para muchos esto no tiene importancia, pero es de gran importancia, porque si no, la palabra no lo dijera. Y si usted lee Colosenses, vamos a leerlo, Colosenses capítulo 4. Perdón, capítulo 3, versículo 18. Mire cómo dice: casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea que hasta en esto. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres,
sino con todo corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona para con Dios. Amo hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces todo esto es, como dice la palabra, tenemos que hacerlo para glorificar al Señor. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos enseña también el andar en nuestras casas. No solamente fuera, sino dentro. Amén. Y bueno, ya para la semana que viene, o para dentro de 2 semanas, estaríamos hablando, o estará hablando el hermano Diego, de la armadura de Dios. Pero bueno, que el Señor nos ayude, hermanos. Son cosas que de mucha responsabilidad, ¿verdad? Da temor, a veces uno habla estas cosas y uno le da miedo, ¿sí o no? Uno le da temor porque uno está metido también en este paquete. En todo este paquete uno está metido. Y uno dice, bueno, Señor, ayúdame. Porque es algo que no es fácil, ¿no? Pero bueno, recibamos la instrucción del Señor. Porque es algo que el Señor nos lo dice a nosotros. Y que el Señor nos ayude a todos, hermanos. No solamente que ayude a nuestras esposas, sino que nos ayude a nosotros. ¿Sí o no? No solamente que ayude a nuestros hijos, sino que nos ayude a nosotros también como padres. Porque ambos necesitamos la instrucción del Señor. No estamos exentos de cometer cualquier desobediencia también delante del Señor. Entonces que el Señor nos ayude, hermano. Realmente este pasaje para mí es un pasaje muy difícil. Es difícil ¿en qué sentido? Porque uno siempre tiene que hablar lo que vive. ¿Sí o no? Y entonces que el Señor nos ayude, de verdad. Amén. Te damos las gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, hemos visto tu palabra, Señor. Señor, y tu palabra nos amonesta, Señor, nos instruye. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos como esposos, como padres, como hijos, Señor, como siervos, a obedecer, Señor, tu palabra, Señor. Levanta, Señor, en medio de nosotros esos hogares, Señor, que exalten tu nombre, Señor. Realmente, Señor, cuando venimos del mundo, Señor, venimos con nuestra vida, Señor, desordenada. Venimos en rebelión, venimos en tiniebla. Pero cuando vemos tu palabra, Señor, vemos, Señor, lo que tú quieres, lo que a ti te agrada, Señor. Aún pedimos por nuestros hijos, para que ellos puedan oír tu voz, para que ellos puedan ser obedientes a ti, Señor, a tu palabra. Nos encomendamos delante de ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.